En la imponente iglesia de San Jerónimo el Real en Madrid. El aire estaba cargado de tensión disfrazada de celebración. Antonio, el novio de 35 años, levantó la mano y abofeteó a su hijastra de 16 años. Elena, justo frente al altar. Porque ella había osado cuestionar en voz baja el matrimonio forzado de su madre. El eco del golpe resonó como un trueno. Pero fue su hermano menor, Carlos. Un hombre gay de 32 años que había vivido en las sombras de la familia conservadora. Quien se puso de pie desde la primera fila y gritó basta, deteniendo la ceremonia en seco y desatando un caos que nadie esperaba. Carlos sintió que el mundo se detenía en ese instante. Siempre había sido el hijo perfecto a los ojos de sus padres, educado en las mejores escuelas católicas. Con un trabajo estable como profesor de literatura en la Universidad Complutense. Pero ocultando su orientación sexual como un secreto que lo carcomía por dentro. Antonio, por el contrario, era el macho alfa de la familia. El empresario exitoso que se casaba con María. Una viuda adinerada con una hija adolescente. Para consolidar su estatus social. La bofetada no fue un acto impulsivo, era el clímax de meses de control y manipulación que Carlos había presenciado en silencio, temiendo las repercusiones de intervenir. Mientras los invitados murmuraban horrorizados, Carlos avanzó por el pasillo central, su corazón latiendo con fuerza. Esto no es amor, Antonio. Es dominio, dijo con voz temblorosa pero firme. Su hermano lo miró con furia, los ojos inyectados en sangre. ¿Tú? El maricón de la familia osando hablar de amor. Escupió Antonio, revelando el veneno que había guardado durante años. Esa palabra, maricón, cortó como un cuchillo. Pero en lugar de retroceder, Carlos sintió una liberación inesperada. Por primera vez. No negó nada. Se volvió hacia María, quien lloraba en silencio, y le extendió la mano. No tienes que hacer esto. Elena no se merece esto. La escena se volvió un torbellino. Los padres de Carlos y Antonio. Un matrimonio tradicional de Sevilla que había mudado a Madrid por negocios. Se levantaron indignados. Carlos. Siéntate. Estás arruinando todo. Siseó su madre, doña Isabel, con el rostro pálido bajo el velo. Pero Carlos no se movió. Recordó las noches en vela, luchando contra su identidad en una sociedad que, a pesar de los avances legales en España, aún cargaba con prejuicios arraigados en el catolicismo y el machismo. Había conocido a su pareja, Pablo, un artista de 29 años, en un café de Malasaña 2 años atrás. Pablo era su refugio, pero nunca lo había presentado a la familia por miedo al rechazo. Elena, con la mejilla roja e hinchada, miró a Carlos con gratitud. Tío Carlos. ¿Por qué lo hizo? Susurró mientras se aferraba a su madre. María, de 38 años. ¿Había aceptado casarse con Antonio por estabilidad económica después de la muerte de su esposo? Pero los abusos verbales habían escalado. Carlos sabía que intervenir significaba exponerse. Perder el apoyo familiar. Quizás hasta su trabajo en un entorno conservador. Pero el precio de callar era mayor, ver a una niña inocente sufrir y perpetuar el ciclo de toxicidad que había marcado su propia vida. La ceremonia se suspendió. El sacerdote, un hombre mayor con expresión de desconcierto, pidió calma. Antonio,
Furioso, abandonó la iglesia seguido por algunos aliados. Carlos se quedó con María y Elena, llevándolas a un banco lateral. Vamos a un lugar seguro, les dijo. En el coche camino a su apartamento en Chueca, el barrio gay de Madrid. Carlos marcó el número de Pablo. Necesito que vengas. Todo ha cambiado. Pablo, con su voz calmada y supportive, respondió, estoy en camino. Amor. Cuéntame todo. Al llegar al apartamento, Pablo lo recibió con café y empatía. Era un pintor freelance, con cabello largo y tatuajes que contaban historias de rebeldía. Carlos y él se habían conocido en una exposición de arte queer, donde Pablo exponía obras sobre identidad y amor no normativo. Su relación era profunda, marcada por conversaciones interminables sobre el peso de la sociedad española postfranquista, donde el matrimonio igualitario era ley desde 2005. Pero las familias tradicionales aún resistían. Elena, sentada en el sofá, rompió el silencio. Tío, ¿por qué mi padrastro es así? ¿Y por qué tú? ¿Eres diferente? Carlos tragó saliva. Era el momento de la verdad. Soy gay. Elena. Amo a Pablo como tu madre amaba a tu padre. La niña abrió los ojos, procesando. María. ¿Exhausta? Intervino, Carlos. Gracias por detenerlo. Pero ahora. ¿Qué? Antonio no nos dejará en paz. Carlos sabía que su hermano buscaría venganza. Quizás legal o financiera. Había sacrificado su anonimato por justicia. Pero el costo apenas comenzaba. Esa noche, mientras Pablo lo abrazaba en la cama, Carlos reflexionó sobre las decisiones pasadas. Había elegido el silencio para mantener la paz familiar. Pero eso había permitido que Antonio se volviera un tirano. Ahora, expuesto, enfrentaba el rechazo. Al día siguiente, recibió un mensaje de su padre: no vuelvas a casa. Has avergonzado a la familia. El dolor fue agudo, pero también liberador. Carlos decidió ayudar a María a denunciar a Antonio por abuso, iniciando un proceso legal que pondría a prueba sus lealtades. En las semanas siguientes, la tensión escaló. Antonio, desde su lujosa casa en La Moraleja, planeaba contraataques. Llamó a Carlos: te destruiré. Nadie querrá a un profesor desviado. Carlos, con Pablo a su lado, respondió: inténtalo. Ya no tengo miedo. Pero el miedo persistía en su interior. Un conflicto entre el deber familiar y su autenticidad. Elena, ahora bajo su cuidado temporal, comenzaba a cuestionar sus propios prejuicios, influenciada por la calidez de Pablo y Carlos. La sociedad madrileña, con sus contrastes entre progresismo y tradición, se convirtió en el telón de fondo de esta batalla. Carlos asistió a una reunión de apoyo LGBTQI en Chueca, donde compartió su historia. Elegí intervenir porque el silencio mata, dijo. Allí conoció a activistas que lo animaron a perseverar. Pero cada paso adelante traía retrocesos, rumores en su trabajo, miradas de desaprobación en la calle. Pablo, su ancla, enfrentaba sus propios demonios. Proveniente de una familia liberal de Barcelona, había salido del closet joven,
Pero ver a Carlos sufrir reavivaba sus inseguridades. ¿Vale la pena el dolor?, preguntó una noche. Carlos, besándolo suavemente, afirmó, sí. Porque ahora soy libre. Su relación se fortalecía en la adversidad. Pero el precio era el aislamiento de la familia extendida. María, decidida, presentó la denuncia. En la comisaría, Carlos testificó sobre los patrones de abuso de Antonio. El oficial, un hombre de mediana edad, asintió, en España. La violencia doméstica no se tolera. Pero Antonio, con abogados caros, contraatacó alegando difamación. La familia se dividió, los padres apoyaron a Antonio, viéndolo como el pilar económico. Carlos sintió el peso de la traición. Pensé que el amor familiar era incondicional. Le confió a Pablo. Este respondió, a veces. Hay que elegir una nueva familia. Elena, adaptándose, empezó a ver a Carlos como un héroe. Quiero ser como tú. ¿Valiente?, dijo. Pero la niña luchaba con el trauma, necesitando terapia que Carlos financiaba de su bolsillo. La alta sociedad de Madrid murmuraba. En un evento cultural, Carlos fue confrontado por un primo: has destruido nuestra reputación. Él replicó: la reputación no vale más que una vida. Internamente, dudaba: ¿había hecho lo correcto? El conflicto moral lo consumía, cuestionando si su intervención era egoísta o altruista. Los meses pasaron como una tormenta incesante. Carlos y Pablo se mudaron a un apartamento más grande para acoger a Elena temporalmente, mientras María buscaba independencia económica. Antonio, no contento con la denuncia, filtró la orientación sexual de Carlos a su universidad. Un profesor gay no debería educar a jóvenes, argumentó en un email anónimo. El decano, un hombre progresista, lo defendió. Pero los rumores crearon un ambiente hostil. Estudiantes conservadores boicoteaban sus clases. Y Carlos sintió el aislamiento profesional por primera vez. Pablo, viendo el deterioro emocional de Carlos, lo animó a buscar ayuda. No puedes cargar todo solo, dijo. Juntos asistieron a terapia de pareja en un centro LGBTQ en Lavapiés. La terapeuta, una mujer empática de 45 años, exploró los traumas, el rechazo familiar de Carlos, la presión social. Tus decisiones han salvado vidas. ¿Pero a qué costo para ti?, preguntó. Carlos admitió: siento que traicioné a mi hermano, aunque él sea el villano. El conflicto interno era profundo: lealtad fraternal versus justicia moral. Elena, en la escuela, enfrentaba bullying por el escándalo. Tu tío es un pervertido, le decían compañeros. Ella, defendiendo a Carlos, replicó: es un héroe. Pero las noches de llanto revelaban su daño. María, trabajando como secretaria, luchaba por reconstruir. Gracias a ti, Carlos, salí de esa jaula, le dijo. Sin embargo, Antonio la acosaba con llamadas, prometiendo arreglarlo si retiraba la denuncia. En una cena familiar forzada en Sevilla, los padres confrontaron a Carlos. Elige, tú, estilo de vida, o la familia, dijo don Rafael. El padre,
Carlos. Con Pablo esperando en el hotel. Respondió, no es una elección. Es quien soy. Salió. Cerrando la puerta a su pasado. El dolor fue visceral. Como perder una parte de sí mismo. Pablo lo consoló, has elegido la verdad. Eso es valentía. La relación de Carlos y Pablo se tensó bajo la presión. Pablo. Acostumbrado a la libertad. Sentía el peso de la responsabilidad. A veces me pregunto si esto nos destruirá. Confesó. Carlos. Angustiado. Decidió un gesto romántico en Granada. Visitando la Alhambra. Bajo el sol andaluz. Renovaron votos privados, te elijo a ti. Siempre. Pero al volver. Una traición aguardaba. Antonio. Desesperado. Contactó a Pablo en secreto. Deja a mi hermano o lo arruinaré todo. Amenazó. Ofreciendo dinero. Pablo rechazó. Pero no se lo contó a Carlos inmediatamente. Temiendo más estrés. Cuando Carlos lo descubrió por accidente. La confianza se resquebrajó. ¿Por qué no me dijiste? Gritó. Pablo. Llorando, quería protegerte. La discusión escaló. Revelando inseguridades, Carlos sentía que Pablo lo veía como una carga. Elena. Testigo. Intervino, no peleen. Ustedes son mi ejemplo de amor real. Sus palabras curaron parcialmente la brecha. Carlos reflexionó sobre las decisiones, intervenir en la boda había salvado a Elena. Pero costaba su paz mental. En terapia. Exploró el dilema ético, ¿es correcto exponer secretos para detener el mal? La sociedad española. Con sus debates sobre género y familia. Amplificaba el drama. Un artículo en El País mencionó el caso anónimamente. Destacando violencia doméstica en familias tradicionales. Carlos. Inspirado. Escribió un ensayo sobre identidad y abuso. Publicado en una revista queer. Recibió apoyo. Pero también hate-mail, vuelve al closet. Desviado. María ganó la custodia temporal y una orden de alejamiento. Antonio. Furioso. Perdió clientes en su negocio. Todo por tu culpa. Le escribió a Carlos. En una confrontación telefónica. Dijo, no. Por la tuya. Tus acciones te definieron. Pero internamente. Carlos luchaba con la culpa, ¿había destruido a su hermano? Pablo propuso matrimonio para solidificar su compromiso. En una cena íntima en un restaurante de Chueca. Arrodillado, ¿quieres casarte conmigo? Carlos. Emocionado. Aceptó. Planeaban una ceremonia simple. Pero el anuncio a María y Elena trajo alegría. Seréis mis tíos favoritos. Dijo Elena. Sin embargo, los padres boicotearon. Doña Isabel llamó, no asistiré a esa farsa. El rechazo dolió. Pero Carlos eligió avanzar. La boda se convirtió en símbolo de resistencia. Amigos de la comunidad LGBTQI asistieron. Celebrando en un bar de Malasaña. Antonio. Al enterarse. Planeó sabotaje. Envió fotos privadas de Carlos y Pablo a la universidad. El escándalo estalló, protestas de padres conservadores. Carlos fue suspendido temporalmente. Esto es el precio.
pensó. Devastado. Pablo. Enfurecido. Confrontó a Antonio en persona, deja de destruir vidas. Antonio rió, él empezó. Carlos. En crisis. Cuestionó todo. ¿Valió la pena? Le preguntó a la terapeuta. Ella respondió, las decisiones correctas a menudo duelen. Elena. Madurando. Escribió una carta, gracias por mostrarme que el amor no lastima. Eso reavivó su determinación. La suspensión de Carlos duró semanas. Un periodo de introspección forzada. Caminaba por las calles de Madrid. Desde el Retiro hasta Sol. Reflexionando sobre el machismo arraigado en la cultura española. Recordaba su infancia en Sevilla. Donde los roles de género eran rígidos, hombres fuertes. Mujeres sumisas. Su atracción por chicos lo había aislado. Llevando a una doble vida. Pablo. Trabajando en una serie de pinturas sobre discriminación. Usó el arte como catarsis. Tus luchas inspiran mi obra. Dijo. Su relación. Probada. Emergió más fuerte. Decidieron adelantar la boda. Invitando solo a aliados. En la ceremonia civil en el ayuntamiento. María y Elena fueron testigos. Prometo amarte en la tormenta. Juró Carlos. Pablo respondió, y yo. Protegerte. Pero Antonio no cejaba. Apeló la orden de alejamiento. Alegando provocación. En la audiencia. Carlos testificó nuevamente. El juez. Una mujer estricta. Falló a favor de María. Antonio. Derrotado. Estalló en corte, mi hermano es el problema. Un gay arruinando familias. El juez lo amonestó. Pero las palabras hirieron a Carlos. La familia extendida se polarizó. Tíos de Andalucía apoyaron a Antonio. Viéndolo como víctima de ideología woke. Carlos recibió llamadas de primos, vuelve a la normalidad. Él replicó, esta es mi normalidad. El conflicto social se intensificó, en redes. Hashtags como familia tradicional versus amores amor debatían su caso anónimamente. Elena. En terapia. Procesaba el trauma. Siento rabia por mi padrastro. Pero gratitud por ti. Le dijo a Carlos. Ella comenzó a explorar su identidad. Cuestionando normas de género. María. Empoderada. Empezó un curso de administración. Soñando con independencia. Pablo enfrentó su propia crisis, una exposición cancelada por controversia familiar. Tu drama afecta mi carrera. Admitió. Carlos. Culpable. Propuso separarse temporalmente. No. Rechazó Pablo. Luchamos juntos. Esa noche. En intimidad emocional. Reconectaron. Discutiendo miedos profundos. Un giro inesperado, doña Isabel contactó a Carlos. Tu padre está enfermo. Ven. Carlos. Dividido. Viajó a Sevilla con Pablo. En el hospital. Don Rafael. Con cáncer diagnosticado. Lo miró, hijo. Me equivoqué. Lágrimas fluyeron. Isabel admitió, el miedo nos cegó. Fue un atisbo de reconciliación. Pero Antonio. ¿Presente?
Se opuso, no lo perdones. Carlos eligió el perdón parcial. Acepto vuestras disculpas. Pero no cambiaré. Regresó a Madrid fortalecido. La universidad lo reinstaló. Con disculpas. Dio una charla sobre diversidad. Recibiendo aplausos. Sin embargo, Antonio escaló, demandó a Carlos por difamación. En el juicio, evidencias de abuso salieron a luz. Carlos, testificando, reveló abusos infantiles de Antonio hacia él. Me pegaba por ser débil. El tribunal falló contra Antonio, condenándolo a Probaschen. El costo emocional fue alto. Carlos sufrió ansiedad, necesitando medicación. Pablo lo apoyó. Pero su relación mostró grietas, discusiones sobre prioridades. A veces siento que Elena es más importante, dijo Pablo. Carlos respondió, es familia ahora. Elena, inspirada, organizó un grupo escolar contra bullying. Por ti, tío. María encontró un nuevo amor. Un hombre gentil, simbolizando esperanza. La alta sociedad murmuraba. Pero Carlos ignoró. En una manifestación del orgullo en Madrid, marchó con Pablo, Elena y María. Esto es libertad, gritó. Pero la traición final vino de dentro. Pablo, estresado, tuvo un lapsus emocional con un amigo. Al confesar, Carlos se derrumbó. ¿Por qué? Pablo, la presión me rompió. Carlos, herido, cuestionó su capacidad de amar. La confesión de Pablo fue un terremoto. Carlos, sentado en el Parque del Retiro bajo el sol primaveral, procesó la traición. Pensé que éramos invencibles, dijo. Pablo, arrepentido, juró, fue un error. Te amo. Pero la confianza estaba rota. Carlos eligió espacio, mudándose temporalmente con María y Elena. En soledad, reflexionó sobre las decisiones en cadena. Detener la boda había salvado a Elena. Expuesto a abusos, pero desencadenado caos que afectó su relación. El dilema moral persistía. ¿El bien mayor justifica el daño personal? Elena, viéndolo sufrir, intervino, no dejes que el pasado te robe el futuro. Sus palabras, maduras para su edad, lo impulsaron a terapia individual. Exploró patrones, el miedo al abandono arraigado en el rechazo familiar. Antonio, en Probaschen, buscó redención. En una reunión mediada, admitió, fui un monstruo por inseguridades. Carlos, cauteloso, perdonó parcialmente, cambia por ti. Fue un cierre, pero no borraba cicatrices. Los padres, reconciliados parcialmente, visitaron Madrid. Don Rafael, en remisión, abrazó a Pablo, bienvenido a la familia. Isabel cocinó paella, simbolizando unidad frágil. Carlos y Pablo reconstruyeron. En Couples Therapy, abordaron la infidelidad. Elegí mal bajo presión, admitió Pablo. Carlos, yo también cargué demasiado. Renovaron votos en una escapada a Barcelona. Caminando por la Sagrada Familia, simbolizando belleza en lo incompleto.
Elena creció, convirtiéndose en activista juvenil. María. Casada nuevamente. Agradeció, tú nos liberaste. Carlos. De vuelta en la universidad. Impartió cursos sobre literatura queer, inspirando estudiantes. La sociedad evolucionaba, leyes contra discriminación se fortalecieron. Carlos contribuyó con artículos, debatiendo ética en intervenciones familiares. En una noche estrellada, Carlos y Pablo caminaron por Gran Vía. Hemos pagado caro, pero ganamos autenticidad, dijo Carlos. Pablo asintió, y amor verdadero. La historia culminó en reflexión, cada elección había costado, pero traído crecimiento. Carlos miró al futuro, sabiendo que la vida es un tapiz de decisiones controvertidas. ¿Fue correcto que Carlos interviniera en la boda, sacrificando su propia paz por la justicia de otros?